Seguimos con más Llame Informativo a través de Llame TV, Canal 18 y rdmusica.com. Nuestro invitado de la mañana de hoy es el diputado Juan Bolívar Cuevas de la provincia Bauruco. Él pertenece a la Comisión de Juventud. Vamos a tratar unos temas interesantes. Hace un momentito leímos una noticia con una iniciativa que tiene el diputado bien interesante que ayuda a promover algo que hemos dicho muchos, y es buscar la forma de crear ese muro humano que necesita la frontera, y él nos va a dar detalles de eso. Bienvenido, diputado. Iván, buenos días. Importante, él pertenece a la Comisión de Salud, por eso justamente esta ley para él es, me imagino yo, ¿verdad?, que es una herramienta fundamental, porque usted pertenece, usted sabe el dolor a nivel del sector, exactamente. Bien, buenos días a ustedes y a todos los que le siguen a través de este importante medio de AME, una estación de muchísimo tiempo. Gracias por recibirnos en este importante programa. Juan Bolívar Cuevas, diputado por la provincia de Bauruco. Somos miembros, no participamos de la Comisión de Juventud, pero somos miembros de la Comisión Permanente de Salud como médicos que somos. Y conociendo la realidad que vive nuestra región fronteriza, en donde están las provincias más pobres del país, el tema salud es fundamental. Me tocó dirigir el Hospital Provincial San Bartolomé, allá en Bauruco, en el municipio de Neiva. Estuvimos por casi 4 años dirigiendo la dirección del hospital, y la gran limitante que tiene nuestra zona es la ausencia de médicos especialistas. ¿Qué sucede? El médico especialista que trabaja en cualquier provincia de la zona fronteriza, entiéndase Pedernales, Independencia, Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Bauruco, que aunque no estamos, como siempre lo expreso, en la línea de la frontera, pero por condiciones sociales estamos ahí también, difícilmente quiera ir. No es atractiva la frontera para el médico especialista. ¿Y por qué no es atractiva la frontera para ejercer funciones como especialista? Porque el médico que está en Santo Domingo, el médico que está en las grandes ciudades y el médico que decide irse a esas provincias lejanas del Gran Santo Domingo recibe un salario similar al médico especialista que está en las grandes ciudades. Entonces, no es atractivo porque una está la lejanía, otra la parte privada, la práctica privada no se maneja igual que en otras provincias desarrolladas. Te puedo poner de ejemplo el caso de Neiva, como un cabecera de la provincia de Bauruco. Existe un centro de salud privado, pero ahora mismo funciona únicamente como centro ambulatorio, consultas, imágenes, laboratorio. No hay internamiento, no hay emergencia, únicamente está funcionando el hospital, la emergencia o el hospital provincial San Bartolomé, en el caso de Bauruco. Y así, si nos vamos a Independencia también, existe un centro privado que es un solo. En Pedernales y Elías Piña también es mínimo la práctica privada. Y los médicos especialistas, aparte de ejercer funciones en el sector público, pues también complementan, y fruto del propio sueldo que reciben, complementan con la práctica privada. Entonces no es atractiva por esa razón. Y en el día de ayer, comparto con ustedes el primer programa que estamos nosotros asistiendo posterior a la aprobación en primera lectura de este proyecto de ley de incentivo a las especialidades médicas en la zona fronteriza, en donde nosotros con esto buscamos de que, aprobado ya en primera lectura, se pueda aprobar en segunda lectura antes de concluir esta legislatura, la primera legislatura ordinaria de este año 2025, para que pueda pasar entonces al Senado de la República y poder convertirse en ley. Es un proyecto, como vuelvo y repito, que por justicia, por necesidad, las provincias fronterizas lo esperan para la mejoría al acceso a los servicios de salud especializados en toda nuestra zona. Diputado, y este proyecto me encanta. Yo soy hija de médico. Excelente. Crecí rodeada de médicos. Estuve casada con un médico. Y ya se ha probado que esto de incentivos funciona, porque, y no sé por qué también lo quitaron, porque cuando terminaban la carrera de medicina, que tenían que ir a hacer una pasantía. La pasantía de posgrado. De posgrado, justamente la pasantía para poder optar por una especialidad,
la hacían, le daban más puntos bueno, al estudiante. Esa es la pasantía de grado. De grado, ajá. Le daban más puntos si tú optabas por irte claro, a es una forma de ejercer. incentivar. Claro, ¿y qué pasaba? Que teníamos muchísimos jóvenes muy inteligentes que para poder obtener esos puntos y poder optar por una especialidad mejor, porque a mayor punto, más oportunidad de ocupar una plaza, Claro. en una muy buena especialidad tienes, pues se iban a Dajabón, se iban a donde fuera que tuvieran que irse, porque mientras más lejos de la ciudad, Claro, más puntos el le punto, daban. así No sé es. por qué lo quitaron, pero yo creo que eso prueba. No se ha quitado, pero esa es para la pasantía de grado. Existen todavía los puntos como incentivo a las provincias más lejanas. El puntaje mayor es 5 y existe todavía el médico que se gradúa, el médico general en cualquier universidad. Ya existen 2 modalidades para pasantía, es una honorífica y otra nominal. Deciden irse porque los puntos te ayudan en el concurso para entrar a una especialidad. Exacto. Te puedo mencionar la importancia. Nosotros tenemos en pantalla un video, esa es la unidad neonatal de perinatología en el Hospital Provincial San Bartolomé. Es la unidad en donde cuando haya un niño prematuro, hay que recibirlo, un niño que entró en dificultad respiratoria por cualquier momento de nacer, ahí tenemos un ventilador pediátrico que no tiene que envidiarle nada esa unidad a ningún centro privado, pero lamentablemente desde su inauguración, que vamos ya para 5 años, no ha funcionado. Y no ha funcionado porque en Neiva, para la provincia, existen únicamente 2 médicos perinatólogos. 2. Wow. 2 médicos perinatólogos que no pueden No dan abasto. asumir un compromiso, que eso es un intensivo. No, y no dan abasto con todos los haitianos que están dando algo allá. Bueno, ya eso se ha controlado. Una realidad. Eso se ha controlado. Sí, se ha controlado, me consta, aunque ya no estoy de manera directa al frente de la dirección del hospital, pero con las medidas que nuestro gobierno ha implementado. Te puedo decir, yo en Neiva, mi familia vive en Neiva, yo en Neiva estoy todos los fines de semana, se ha controlado la atención y se ha colocado también donde tengo entendido, una cuota a los nacionales haitianos o extranjeros para poder recibir atención en los hospitales de nuestro país, y eso quizás ha limitado, muchos han regresado a su país, en las deportaciones que se viven dando semanal, eso es limitado, es decir, que ha bajado, pero antes, y todos conocemos, que existía en todos los hospitales más cercanos a la frontera con mayor número de parturientas haitianas, pero en todos los hospitales del país teníamos, y te puedo hablar de estadísticas directas de lo que yo viví en el hospital de Neiva. De 10 parturientas teníamos entre 3 y 4 parturientas haitianas, y que a veces un poquito más. Entonces, pero ya eso ha bajado muchísimo, me consta, con las medidas implementadas en semanas anteriores. Me da mucha confianza escucharlo porque es un doliente, me refiero a alguien que vivió la experiencia, cerca, que está claro, proponiendo este proyecto. Entonces, dentro del marco del proyecto, ¿cuáles son los incentivos que se propone y cómo se aplicarían? Bien, el proyecto es un incentivo por 3 años, que al terminar los 3 años el médico, si decide vivir, mantenerse en una de estas provincias, pues entonces vuelve y firma por 3 años más. ¿Qué tiene el incentivo? Aparte de un aumento en el salario que debe percibir o recibir el médico especialista, también estamos colocando en este proyecto de ley de que se reserve un 10% de las plazas para las especialidades médicas, que los médicos que van a ingresar se tome en consideración a los médicos que vienen de esas provincias fronterizas o a los médicos que asuman un compromiso, firmar un acuerdo de que al concluir la rotación de la especialidad médica pueda entonces ir directamente a la provincia. Con eso garantizamos que si el médico de Independencia que va a optar por una especialidad, el médico de Pedernales, de Dajabón, de Montecristi, se le dé esa facilidad para entrar a la rotación de una especialidad médica, vuelva entonces al término de 3, 4 años de la rotación de la especialidad, poder ir directamente a esas provincias fronterizas. También está la parte vivienda que se aplica, el pago del 50%
de los alquileres o entrar en los programas habitacionales que tiene el propio gobierno. Pero buenísimo. Está también la parte de lo que es la recertificación y también la educación continuada que debe tener el médico. Excelente. Y un bono vacacional que también estamos implementando para finales de año. Obviamente, la medicina familiar es una especialidad. Debería incentivarse más en las provincias como parte de lo que es la medicina preventiva, porque se ha demostrado que es realmente lo que es lo más beneficioso para el ser humano, la prevención. Entonces el médico familiar juega ese rol para llevar un control y que los hospitales de repente no se abarroten de emergencias y de... Para mí el médico familiar es el médico general, ¿eh? Mira qué sucede. ¿Cuál es la diferencia? Mira qué sucede, Lidia, y el primo Iván Cuevas, sus raíces en Neiva. Sí, en la medicina familiar, y debemos agradecer a los médicos familiares que han logrado formarse en esta especialidad. Esta ha sido una especialidad que llegó directamente para asumir un compromiso en la atención primaria. Ok. Pero ¿qué sucede en las provincias nuestras? Los médicos familiares están asumiendo funciones que debería tenerla el médico especialista de su área. ¿Cómo? Intrusismo. No, bueno, no por eso. Lo que pasa es que por la ausencia, ellos reciben formación en especialidades básicas como es pediatría, como es la ginecología y obstetricia. Entonces, en muchos casos, el médico familiar tiene que hacerte la medicina cardiológica o la medicina interna, tiene que hacerte la pediatría, porque es peor tú tener un espacio acéfalo, que no haya nadie, a tener un médico familiar. Que por lo menos nosotros aspiramos, por eso la importancia de este proyecto de ley, esperar que se pueda convertir en ley, de que los especialistas puedan llegar y que esos médicos familiares puedan ir entonces, que es lo que tú, Iván, preguntas, puedan ir de manera directa a la atención primaria, que es la puerta de entrada de la atención en salud, el primer nivel, y es fundamental. La prevención es lo más importante en la parte de salud. Si buscamos los medios preventivos, pues lo curativo difícilmente llegue. Pero mire, se hace urgente que se apruebe lo que usted propone, porque realmente, óyeme, está bien, es verdad, para que no haya nadie, para que haya un curandero, es mejor un médico familiar y que te atienda hasta de cardiología. Sí, porque como vuelvo y te repito, recibe una formación en medicina interna, recibe una formación y una rotación dentro de toda la rotación de 3, 4 años para hacerse médico familiar, recibe una rotación en especialidades básicas. Y es por eso, para que en la atención primaria, cuando ese paciente llegue, el médico familiar pueda recibirlo. Pero como ya te expresé, y a los amigos que nos están viendo a través de este canal, en ausencia de los pediatras que necesita la zona, en ausencia de los cardiólogos que no tenemos, como ellos recibieron esa formación, pues nos ayudan en esa parte en la atención. Y gracias a Dios, vuelvo y te repito, que tenemos médicos familiares que han querido hacer algo por allá. Otra, por ejemplo, en el sur, bueno, en el país, pero en el sur y en los campos, el medio de transporte número uno es la moto. Suroeste. Suroeste, Cibao, en todos los lados, es la moto. Entonces, ¿qué hospital traumatológico hay en la zona para esos accidentes de motor? Fíjate, que eso es a la orden del día ya. Hay que agradecer a nuestro gobierno, a nuestro presidente Luis Abinader, al doctor Mario Lama, que es el director nacional del Servicio Nacional de Salud. Recientemente, hace aproximadamente creo como 3 meses, que se dejó inaugurado el primer hospital traumatológico para la región sur. Está en Asua. Wow, pero lejos que queda. El hospital Jaime Mota, como hospital regional, tiene habilitada una parte de traumatología, pero para casos que conocemos, debe ser un hospital traumatológico. Y gracias a Dios que en la provincia de Asua, por lo menos está más cerca que Santo Domingo. Sí, más el que viene de Neiva, el que viene de Independencia, el que viene de Elías Piña, San Juan, Barahona, Pedernales, pues en Asua ya está el hospital traumatológico y esperamos que pueda completarse esa matrícula de médicos especialistas en neurocirugía, en ortopedia, en anestesiología, traumatología, en emergenciología,
especialistas en el área de intensivo, para que el hospital pueda estar funcionando a toda capacidad y tratar de que esas 3 horas, 4 horas que se toma un paciente para traerlo a Santo Domingo, pueda entonces en 2 horas estar en ASO. Diputado, ¿usted me permite hacer de relacionista pública con este proyecto ahora mismo? Pero claro, usted será una aliada. Mire, yo tengo aquí el proyecto, se le hicieron algunas modificaciones, pero como doliente, porque fui hija, o sea, mi madre fue médico y estuve casada con médicos y me rodeé de muchos médicos, cuando leo que dentro de los incentivos financieros de este proyecto está el salario, evidentemente, la bonificación, que bien dijo el diputado, también incluye las exoneraciones fiscales. Esa nosotros la eliminamos. Ah, ok. Esa Bueno. fue, por eso te decía que que te entregué sufrió unas modificaciones. Entendíamos lo del impuesto sobre la renta. La comisión propuso, eso fue lo único de las partes que se modificaron. Y espérese, ¿se modificó el tema de los gastos de relocación? No, esa es la parte. Okay, entonces, eso se mantiene. Ok, entonces, ¿cómo se mantiene eso? Dentro de la facilidad de la vivienda, imaginémonos que usted, su familia está aquí, usted está un médico o recién graduado, que está casado, porque hay muchos médicos jóvenes que se casan jóvenes, y su esposa y tiene un bebé. Dice, bueno, yo coger para Bauruco, solo cuarto que eso implica. Bueno, pues según este proyecto, ahí está el apoyo, no solamente va a haber un subsidio por la vivienda del 50%, que para mí es mucho, sino que también los gastos de relocalización serán reembolsados. La mudanza. Porque no es lo mismo tú irte de Santo Domingo a esos puestos, claro, totalmente. Claro. O sea que para mí esto, además de que hay algo que debo de reconocer de este documento, recordemos que es un proyecto que todavía puede sufrir algunas modificaciones, es que consideró, diputado, y lo felicito, primero el compromiso de servicio, que esos médicos se comprometan a quedarse allá. O sea, te estoy dando todo, Un compromiso. Para que no haya excusa. Eso es vivir, no es que usted va a ir como tenemos y hay que aceptarlo. A veces las condiciones que te están colocando los especialistas. Te dan un día, no más de 2 días. Pero estos no. El que firme de entrar en vigencia esta ley es para vivir en la provincia que decida estar de la zona fronteriza. Y me gusta algo más. Y es que el artículo 7 considera el monitoreo y evaluación del trabajo de estos médicos. Así es. Y para mí eso es valor, pero tiene un valor incalculable, diputado, porque el problema de República Dominicana no es la falta de leyes. El problema de República Dominicana es la falta de seguimiento a la ejecución de los gastos, del dinero de nosotros. Por eso colocamos ahí lo del monitoreo. Le felicito de verdad que sí. Diputado, deseamos que tenga éxito esta propuesta y que se pueda aprobar a unanimidad, que todo el mundo diga que sí. Por último, usted es parte de lo que apoya a Carolina para ser candidata. Se le nota. Pero claro. Tiene su pin ahí. Claro. ¿Por qué Carolina y no los demás? Mira. Uno de ellos, Víctor de Asa, que anunció, también la vicepresidenta. El PRM goza de tener extraordinarios, excelentes precandidatos. Bueno, presidenciables, todavía no son precandidatos formales. Personas que han mostrado intención de aspirar o ser precandidato por nuestro partido a la presidencia de la República, todos son excepcionales, pero hay una gran diferencia. Creo que Carolina Mejía, sin duda, Carolina reúne todas las condiciones para ser la candidata del partido y convertirse en la primera mujer de este país en dirigir las riendas desde el Palacio Nacional. ¿Y por qué Carolina? Carolina, lo primero, es una mujer cercana. Carolina viene de asumir la Secretaría General de nuestro partido, que lo ha hecho bien. Pero Carolina se convirtió en la primera alcaldesa del Distrito Nacional y lo ha hecho bien. Pero Carolina acompañó en el año 2016 a nuestro presidente Luis Abinader cuando aspiró por primera vez a la presidencia de la República. Fue la compañera de boleta como candidata vicepresidencial. Y Carolina no fue... Entiendo que quizás no fue la candidata vicepresidencial del año 2020 y hoy vicepresidenta, porque decidió asumir la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, que todo decía de que con Carolina se retenía, se ganaba nueva vez la alcaldía. Y así también lo hizo para el año 2024, que quizás no era su intención, pero por el partido y para mantener esa plaza tan importante como el Distrito Nacional, Carolina
volvió a repetir como alcaldesa. 2 periodos como alcaldesa y la esperamos para el periodo 28-32 como la próxima presidenta de nuestro país. Así lo dice el pueblo dominicano. Bueno, pues muy bien. muchísimas gracias, diputado. Este espacio es suyo también. Cuando esta ley, yo sé que sea aprobada, Quiera es para Dios. difundir todo lo que incluye. Usted es un diputado cercano, usted está aquí sentado explicando este proyecto, tenemos este privilegio. ¿Cómo pueden también los demás ciudadanos contactarse con usted y con su oficina? Cercano en Santo Domingo, en las funciones que estamos ejerciendo, y cercano en mi provincia, porque mi familia vive en Neiva y yo estoy en Neiva desde los jueves, todos los fines de semana, recibiendo personas. No hemos decidido aperturar una oficina formal porque la oficina la tenemos con las puertas abiertas en mi hogar, calle Taveras número 4, en el municipio de Neiva, en la provincia de Boruco, donde la gente sabe que Juan Bolívar nació, se crió y que vive con su familia, recibiendo y estando en contacto con toda su gente de la provincia de Boruco. Muchísimas gracias, diputado. De verdad que ha sido un honor y muy agradable su presencia. A usted que se quedó en sintonía con nosotros, recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde a través de AMETV Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de redemusica.com. Nos vemos y nos escuchamos. Gracias a ustedes.